Muy bien y muy bien. Muy buenas noches con todos, muy buenas noches. Hoy nuestra clase número 4 de nuestro curso de Java Fundamentos 1. Muy buenas noches con todos, muy buenas noches. Entonces, nosotros en la clase anterior habíamos creado nuestra calculadora, una clase calculadora, en la cual hemos pedido como tarea, así es, hemos pedido como tarea implementar, implementar los métodos, ¿correcto? Implementar muchos métodos, ¿correcto? Entonces, estos métodos tienen por parámetro, ¿correcto? Estos métodos tienen por parámetro los argumentos que vamos a utilizar, ¿correcto? Para la fórmula, para hallar el área, para hallar el perímetro, ¿correcto? Entonces, hay una consulta de Jonathan sobre el perímetro de un prisma. El perímetro de un prisma. Vamos a ver. Hallar el área. En el caso del área tenemos el ancho de la base, el alto de la base y tenemos la altura, ¿correcto? Tenemos la altura, ¿ok? Muy bien. Entonces, tenemos el ancho y el alto, tenemos la altura, ¿correcto? Nosotros podemos hallar lo siguiente. Si nosotros tenemos, por ejemplo, si nosotros tenemos la base, ¿no? Esta es la base, ¿correcto? Entonces, nosotros podemos hacer, y esta es la base, tenemos el, el prisma. El prisma es un, el prisma, el prisma es un objeto de esta manera, ¿no? Vamos a diseñarlo, ¿correcto? Digamos que es de esta manera, ¿no? ¿Correcto?
Entonces, ese es un prisma, ¿no? ¿Correcto? También tenemos, ¿correcto? Este es un prisma. Puede ser si sus lados, si la altura, ¿correcto? Esto acá, la altura. Si la altura, esto es el ancho de la base, esto es el alto de la base. Entonces tienes el alto de la base, el ancho de la base, tienes la altura. Entonces fácilmente puedes hallar el área, el volumen, el perímetro. El perímetro sería todos los lados, ¿no? ¿Correcto, Jonathan? ¿Correcto? El perímetro sería todos los lados, ¿no? La suma de todos, como se dice, la suma de todas las aristas, ¿no? La suma de todas las aristas. Luego el área de todas las caras y el volumen del objeto en 3 dimensiones. Muy bien, ¿ok? Muy bien. Entonces, allí tenemos la consulta, ¿no? La consulta que nos estaba haciendo Jonathan sobre cómo es el prisma y cómo es para calcular el perímetro. Muy bien. Ahora, entonces, recuerden en enviar su tarea. Es importante que envíen la tarea para observar que estamos practicando, ¿correcto? Por ello es súper importante. Bien, luego de analizar la clase calculadora, nosotros entramos a el tema de la referencia. Así es, nosotros hemos entrado al tema de la referencia. Nosotros hemos mencionado en el tema de la referencia de objetos, que existen objetos que van a apuntar, a esto se llama hacer una referencia, que van a hacer una referencia a una zona de memoria. ¿En qué momento? Cuando tú le haces new, estás creando una zona de memoria, new cliente. Cuando tú haces new cliente, reservas una zona de memoria para almacenar los datos de un cliente. En este caso, el cliente tiene, un nombre y una dirección. Tiene un nombre y una dirección. ¿Correcto? Entonces, tú tienes como datos del cliente su nombre y su dirección. En este caso son 2 cadenas, 2 strings. Eso de allí se va a reservar un espacio de memoria para un cliente, ¿correcto? Para un cliente. Entonces, acá, el cliente 1, por ejemplo, el cliente 1 está referenciando a una zona de memoria de tipo cliente. El cliente 2 está referenciando a otra zona de memoria de tipo cliente. Entonces hay 2 zonas de memoria creadas, hay 2 zonas de memoria creadas. Luego tenemos el cliente 3. El cliente 3 no tiene, hasta ese momento, no tiene una zona de memoria, como quien dice, está esperando, está ahorita con un valor nulo, tiene una referencia a un valor nulo.
tiene una referencia a un valor null, ¿correcto? Todavía no se le ha asignado un valor correcto. Entonces, el cliente 3 es null hasta ahorita, es un objeto nulo. Entonces tú acá haces el trabajo con el cliente 1, le das el nombre Juan, luego haces cliente 3, asigno cliente 1. Esta línea de acá es súper importante. Habíamos dicho que esto significa que el cliente 3 referencia, el cliente 3 apunta al cliente 1, pero el cliente 1 tiene una referencia a una zona de memoria. Entonces el cliente 3 también apuntará directamente a esa zona de memoria. Como el cliente 1 apunta a una zona de memoria, el cliente 3 le estás diciendo que el cliente 3 apunta al cliente 1, entonces el cliente 3 también apuntará a la zona de memoria del cliente 1. ¿Ok? Así se tiene que entender. El cliente 2 le das un valor numérico, luego al cliente 3 haces un nuevo cambio, haces que el cliente 3 apunte ahora al cliente 2. Como el cliente 2 también tiene una zona de memoria apuntada, entonces el cliente 3 apuntará a esa zona de memoria del cliente 2. ¿Y qué pasó entonces con el cliente 3 cuando apuntaba al cliente 1? Eso ya no existe. Ya el cliente deja de apuntar, el cliente 3 deja de apuntar al cliente 1, lo deja de apuntar, y ahora el cliente 3 apunta al cliente 2. ¿Sí? El cliente 1 sigue apuntando a su zona de memoria, el cliente 3 ahora apunta al cliente 2, pero esto es igual a que el cliente 3 apunte a la zona de memoria del cliente 2. Luego, el cliente 2, en esta línea, el cliente 2 apunta a la zona de memoria del cliente 1. Entonces, aquí hay algo importantísimo. El cliente 1 apunta a su zona de memoria, el cliente 3 apunta a la zona de memoria del cliente 2, que el cliente 3 apunta a la zona de memoria del cliente 2. Y ahora el cliente 2 apunta a la zona de memoria del cliente 1. Entonces al inicio el cliente 2 tenía una zona de memoria en donde apuntar. Al inicio, cuando tú has hecho new cliente 2 igual new cliente 2 igual new cliente, allí estás apuntando, aquí estás apuntando una zona de memoria, ¿correcto? Cliente 2 new cliente. Ahora el cliente 2 apunta al cliente 1, o sea, el cliente 2 que al inicio estaba apuntando a esta zona de memoria creada, deja de apuntar, deja de referenciar y ahora referencia al cliente 1. ¿Sí? Entonces, si tú te das cuenta hasta aquí, el cliente 2 que estaba apuntando a su zona de memoria inicial, ahora apunta al cliente 1. Entonces, el cliente 3 queda, según esto, el cliente 3 queda apuntando en la zona de memoria donde estaba el cliente 2. Muy bien.
Entonces luego al cliente 2 le das un nombre, al cliente 1 le das un nombre, ¿correcto? Entonces, tenemos de esa manera nuestro ejemplo de la referencia, ¿correcto? Entonces tenemos nuestro ejemplo 1 de la referencia. Ahora vamos a hacer un ejemplo, ¿correcto? Vamos a hacer un ejemplo más sobre el tema de la referencia. Entonces, prestar atención todos. Ejemplo número 2. Vamos a hacer lo siguiente. Cliente 1 aquí vamos a usar por ejemplo, como ya existe, usaremos directamente cliente 1 new cliente, cliente 2 new cliente, cliente 3 cliente 4. Listo. Cliente 3 ya existe, está arriba declarado. Ahora usamos cliente 4. Entonces, ahora prestar mucha atención, ¿correcto? Ahora prestar mucha atención. Muy bien. Entonces, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Entonces tenemos cliente 1 punto set nombre y le voy a poner aquí María, ¿correcto? Hago que cliente 3 referencie a cliente 1. Ahí está. Hago que cliente 4 referencie a cliente 3. Entonces, hasta aquí estamos de acuerdo que el cliente 1, el cliente 3 y el cliente 4 están referenciando a la misma zona de memoria, ¿ok? Cliente 1, María. Cliente 3 apunta a cliente 1, cliente 4 apunta a cliente 3, ¿correcto? Esto es una especie de uno está apuntando al otro, ¿correcto? El cliente 3 apunta al 1, el cliente 4 apunta al 3. Entonces, en realidad, tanto el cliente 1 como el cliente 3 como el cliente 4 deben apuntar a la misma zona de memoria. De tal manera que si yo hago cliente 1.get nombre, cliente 3 y cliente 4 get nombre, esto me debe dar lo mismo, ¿correcto? Ahí está, ¿correcto? Ahí está, ¿ven? Sale María, 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 ¿correcto? Entonces, hasta aquí se dan cuenta. Entonces, tenemos que el cliente 1, cliente 3, cliente 4 apunta a la misma zona de memoria, ¿ok? Ahora haré cliente 2 igual new cliente, ¿correcto? Cliente 2 new cliente, ¿sí? Una nueva zona de memoria, y ahora haré cliente 2 punto set nombre, pongo, digamos, vamos a poner acá José, ¿correcto? Cliente 2 se llama José. Entonces, ahora hacemos
cliente 4 apunta al cliente 2. Ahí. ¿Sí? Entonces, el cliente 4 que estaba referenciando al cliente 1, ¿correcto? Ahora deja de referenciar y ahora referencia al cliente 4. El cliente 4 referencia al cliente 2, ¿correcto? El cliente 4 deja de referenciar al cliente 1 y ahora el cliente 4 referencia al cliente 2. Entonces, ahora haremos cliente 2 asigno a cliente 1. Ahí. Entonces, el cliente 2 asigno al cliente 1. Luego, hago que el cliente 1 asigno al cliente 4. ¿Correcto? Entonces, al hacer esto, ¿correcto? Nosotros tenemos que el cliente 1 referencia al cliente 4. Entonces, cuando haremos lo siguiente, cliente 4 punto, perdón, cliente 1 punto getNombre, ¿cuál sería la respuesta? ¿Correcto? Vamos entonces todos confirmen. ¿Sí? ¿Cuál sería entonces la respuesta? Sí, ahí tenemos nuestro ejemplo, ¿correcto? Ahí tenemos nuestro ejemplo. Entonces todos vamos indicando la respuesta. Muy bien, Giancarlos nos ha dado una respuesta, ¿correcto? Claro que sí, pero aquí vamos todos dando una respuesta. Jonathan también nos ha dado una respuesta, ¿correcto? Vamos todos confirmando. ¿Correcto? Muy bien, Luis. También nos está dando la respuesta. ¿Correcto? Muy bien, Luis. Entonces, recuerden, muchachos, en analizar. Esto acá lo tienen que analizar. No lo vayan a escribir el código, allí harían trampa. ¿Ok? Analizando. Entonces, Ketty, estamos en el tema de la referencia de objetos. Estamos en el tema de la referencia de objetos, el cual hemos comenzado en la clase número 3, ¿correcto? Yo te invito a que mires el video número 3, donde hemos empezado el tema de la referencia. ¿Sí? Bien, entonces, Luis, Jonathan, Elizabeth, Giancarlos han enviado su respuesta y la respuesta también es correcta. La respuesta es José. Entonces vamos a corrernos.
vamos a correr. Control F11 y ahí. Muy bien, muchachos, muy bien. Entonces, la respuesta es José, efectivamente. ¿Por qué? Porque el cliente 1 apunta al cliente 4 y el cliente 4 apuntaba al cliente 2 y el cliente 2 apunta a una zona de memoria donde en la zona de memoria, le has puesto el nombre José. ¿Ok? Le has puesto el nombre José. ¿Correcto? Muy bien, muchachos, los que han respondido, los que han intentado también responder, también muy bien. Entonces, vamos confirmando hasta acá. Está muy bien la respuesta. Esta vez todos han dicho la respuesta correcta. ¿Correcto? Vuelvo a repetir. No se trata de compilar este código. Se trata de razonar. Si ustedes han obtenido la respuesta razonando y han obtenido la respuesta, está excelente. Si se han equivocado, pero razonando también está bien. La idea es hacer el esfuerzo. Entonces, yo los felicito a todos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, efectivamente, tenemos como respuesta José. ¿Ok? Muy bien. Entonces, todos confirmando si hasta acá está claro, ¿correcto? Vamos confirmando si hasta acá está claro nuestro tema de la referencia. ¿Ok? Si es que está claro, ya lo entienden. Vamos a ir confirmando, ¿correcto? Muy bien, Jonathan. Muy bien, Luis. ¿Correcto? Muy bien, Jesús. Muy bien, Luis. Muy bien, Elizabeth. Muy bien, Yanka. Entonces, muy bien, Ketty. Correcto. Entonces, ahora vamos a decir lo siguiente. Si tú te das cuenta, y es lo que vamos a rescatar en este tema de la referencia. Si tú te has dado cuenta, hay objetos al inicio que referenciar, van a referenciar a una zona de memoria y habrá otros objetos que no es necesario porque van a ser objetos que van a estar apuntando, van a estar referenciando a otros objetos. Entonces allí la necesidad. Entonces, tú vas a tener objetos que sí apunten, que sí referencien al inicio del programa y otros que solamente lo declaras para qué, lo declaras para usarlo como objetos temporales, objetos auxiliares, objetos de ayuda. Entonces, eso es lo primero que hay que reconocer. Habrá objetos donde tú hagas new y habrá otros objetos donde tú hagas solamente una simple declaración. ¿Ok? Una simple declaración. ¿Qué más? El hecho justamente es eso, ¿no? El hecho de crear una zona de memoria me consume un espacio de memoria, me consume. El hecho de declarar un objeto no, hemos dicho que acá el objeto es nulo, así como está el objeto es nulo. Entonces, eso va a servir mucho, porque imagínense que tenemos un conjunto de objetos, muchos objetos. Entonces tú puedes tener una referencia a ese conjunto de objetos. Entonces tú tienes la referencia a ese conjunto de objetos.
Entonces allí tú, por ejemplo, ahorras el hecho de crear un objeto, ahorras espacio de memoria porque lo estás declarando nada más y lo estás referenciando. Entonces, vamos a hacer eso de allí. Vamos a entrar ahora, entonces, de aquí para adelante, lo vamos a ver de manera tácita, de manera implícita, lo vamos a ver de aquí para adelante la referencia, por eso que lo hemos tocado. Entonces ahora, cuando tú veas que un objeto se asigna a otro, vas a darte cuenta que allí estamos haciendo la referencia, ¿correcto? Cuando veas objeto asignar otro objeto, allí es la referencia. En Java, justamente, a partir de un objeto que se asigna a otro objeto, estás haciendo uso de la referencia. Solamente cuando haces un objeto asigno a otro objeto, allí usas la referencia. Entonces, vamos a ver ahora el tema siguiente. El tema siguiente es arreglo de objetos. Arreglo de objetos. Entonces, hablamos de un arreglo de objetos. Entonces, es un conjunto de objetos. Nosotros tenemos la clase cliente, ¿correcto? Y podremos hacer lo siguiente. Cliente, corchete. Eso define un arreglo. Convoca arreglo, por ejemplo. El nombre se llama arreglo. Y acá hago new, ¿correcto? Voy a crear cliente, corchete, digamos 3 aquí. Entonces de esta manera en Java se declara y luego se asigna una zona de memoria, en este caso para tres objetos de tipo cliente. Entonces aquí hay dos cosas que hay que mencionar. Número uno, en Java la forma de declarar un arreglo es de esta manera. En Java tienes dos formas de declarar un arreglo. Tienes de esta manera o puedes hacer cliente arreglo 2, digamos, corchete, new cliente, corchete 3. Así. Entonces tienes dos maneras para declarar un arreglo. Tienes el corchete que le pertenece a la izquierda o el corchete que está en el nombre de la variable. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es, por ejemplo, yo hago cliente corchete A, B, C. Entonces, tanto A, tanto B, tanto C son arreglos. Tanto A, tanto B, tanto C son arreglos. De esta manera, los tres son arreglos. Mientras que, si tú haces cliente de corchete, E, F, punto y coma. Acá, ¿quién? A ver muchachos, acá ¿quién solamente es el arreglo? Vamos confirmando. Aquí, ¿quién solamente es el arreglo? ¿Correcto? Vamos confirmando aquí en esta línea quién es solamente el arreglo.
tiene solamente un arreglo. Vamos confirmando. Muy bien, Jonathan. Muy bien, Giancarlo. Entonces, en esta línea, ¿quién es solamente el arreglo? Muy bien, Elizabeth, Ketty, ahí hay que corregir la respuesta. Jesús, muy bien, cliente. Entonces, aquí, en esta línea, el único cliente que es un arreglo es la letra D. Es el D. ¿Por qué? Porque tiene corchete. Le estás colocando directamente corchete. Mientras que los demás están siendo declarados en esa misma línea, mientras que F serán, ¿qué cosa? Serán objetos clientes, nada más. Entonces, hay dos formas de declarar, ¿se dan cuenta? Cuando el corchete está a la izquierda, todas las variables serán arreglos. Cuando el corchete esté ahí mismo, pegado en la variable, entonces la variable es un arreglo. Muy bien, entonces tenemos la declaración aquí y ahora tenemos la instanciación. Acá tenemos la instanciación o la reserva de memoria. Entonces acá viene, miren, acá estoy yo haciendo dos cosas. Estoy declarando y acá estoy instanciando. A la vez declaro, a la vez instancio. Tú puedes haber hecho, por ejemplo, aquí puedes haber hecho D, porque D es un arreglo. Pones D, new, cliente, que es la clase cliente, y le pones 5, digamos. ¿Ves? Entonces aquí estás instanciando el arreglo D, el arreglo llamado D, de tipo cliente. Mientras que acá estás declarando. Entonces acá tienes la declaración. En el caso del arreglo sería el arreglo D, y acá estás instanciando el arreglo de tipo cliente. Entonces, acá hay algo importante y se observa rápidamente que debo indicar a la hora de instanciar el arreglo, a la hora de reservar el lugar, reservar la cantidad, porque es un arreglo, ¿no? Un arreglo es un conjunto. Entonces, a la hora de instanciar, a la hora de reservar el espacio para el conjunto, acá observan que el tamaño lo debes de saber, el tamaño, la cantidad de elementos, tú ya lo debes de saber. Acá le estoy diciendo 3. Yo todavía no le he colocado los 3 objetos, pero ya le digo que debe tener 3 espacios. Acá también le digo, debes tener 3 espacios. Acá debes tener 5 espacios. Entonces acá vemos la naturaleza estática. La naturaleza estática de los arreglos. Quiere decir una talla, una dimensión fija. Esa es, como se dice, la primera observación que hay que hacer. Un arreglo es una estructura de datos fija, con un tamaño fijo a la hora de la instanciación. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ¿correcto? Entonces tenemos allí la instanciación. Entonces, miren, ojo, por favor. Acá tienen mi variable llamada arreglo 2, y la variable D, que son arreglos.
Y arriba tenemos pues A, B, C. A, B, C también son arreglos. Entonces yo puedo hacer la referencia. A asignó arreglo. B asignó arreglo 2. C asignó D. ¿Ven? Y funciona. ¿Te das cuenta? Entonces, te das cuenta que el arreglo D tiene 5 elementos. Bueno, tiene para almacenar 5 elementos. Ojo con esto. Ojo con esto. El arreglo D tiene para almacenar 5 elementos. Y acá estás haciendo el arreglo C que está declarado nada más. El arreglo C está apuntando, ¿ves? Apuntando al arreglo D. Entonces, el arreglo D, mira, el arreglo D tenía 5 espacios, tiene 5 espacios, y ahora el arreglo C, porque lo has declarado como arreglo, tiene que ser compatible, arreglo con arreglo. Entonces, este arreglo C, que está solamente declarado, está ahora referenciando a este arreglo D. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí estás utilizando una misma zona de memoria, dos objetos, tanto C como D están referenciando a la misma zona de memoria. Entonces allí la ventaja, porque tienes una sola zona de memoria a la cual dos objetos, e incluso podemos hacer A también que apunte a D, o hacer que B también apunte a D. Entonces, ahorita C, A, B y D están apuntando a una misma zona de memoria. ¿Sí? Entonces, te das cuenta, apuntan a una misma zona de memoria. Entonces, puedo hacer modificaciones usando la variable D, usando la variable C, la variable A, la variable B, porque todos apuntan a esa misma zona de memoria. Entonces, por ejemplo, yo digo, voy a utilizar el objeto aquí, el objeto A, y hago A.len. En el arreglo, en el caso de Java, tenemos la propiedad, no es una función, es una propiedad. Tenemos la propiedad len, y esto me da el tamaño. Lo vamos a correr. Y me da 5, ¿ven? Entonces, esto es importante, por favor, esto es importante porque te da el número de espacios, del arreglo. Y tú te das cuenta que el arreglo D, que está referenciando a una zona de memoria para 5 clientes. ¿Te das cuenta? Por eso que a ti te retorna 5 clientes. 5. O sea, no te retorna 5 clientes, sino te retorna el tamaño, la cantidad de 5, el número 5, porque has definido para 5 clientes. Entonces, acá viene algo importantísimo. Tú has instanciado ahí, tú has reservado allí 5 espacios de memoria, pero ninguno tiene un objeto. Hasta ahorita los 5 espacios de memoria son nulos. Aquí imaginariamente crea una imagen donde tenga 5
corchete. Y es tan fácil. Al inicio no hay objeto, pero sabes que tienes 5 espacios de memoria. Tienes para 5 objetos. Entonces por eso que acá te retorna A como la, como la variable A, referencia a la variable D, y la variable D, referencia a una zona de memoria creada. Entonces A también puede trabajar, por eso que lo hago a.len, y eso me devuelve 5, porque el A apunta a una zona de memoria existente. ¿Perfecto? Muy bien. Entonces, tenemos la serie. Entonces, ahora ya sabemos cómo declarar, cómo instanciar, cómo hacer la referencia entre arreglos. Es lo mismo que la referencia entre objetos. Ahora sabemos cómo hallar la cantidad reservada. La cantidad reservada o el tamaño reservado. Ahora vamos a ver justamente la inicialización de los objetos internos de un arreglo. Entonces tú puedes hacer esto. Puedes hacer D, nuevamente, D new cliente. Prestar atención. Haces D new cliente, corchete, y puedes hacer esto. Vamos a ponerle 2 punticos. Y acá le estás diciendo que ahora creo una zona de memoria para 2, vamos a ponerle para 3 objetos. Y ahora, ¿qué haces? Haces D, corchete 0, new cliente. Ahí. Aquí estás diciendo el arreglo D en la posición 0, porque es un conjunto. El arreglo D en la posición 0 apuntará, siempre se hacía, referencia. El igual no deben de entenderlo D, corchete 0 igual, porque eso está mal dicho. Cuando hablamos de objetos, el igual no existe. Cuando hablamos de objetos es D, corchete en 0, referencia a un cliente. D, corchete en 1, referencia a otro cliente. D, corchete en 2, referencia a otro cliente. ¿Correcto? Entonces, esto que está acá es súper importante. ¿Por qué? Porque tienes un arreglo de 3 elementos y cada elemento está apuntando a un cliente. Cada elemento está apuntando a un cliente. Entonces, gráficamente, tú lo verías así. Gráficamente, tú lo verías así. Tenemos un arreglo de 3 elementos. Tenemos un arreglo de 3 elementos. Y tenemos 3 objetos clientes. 3, porque has hecho new. Cuando haces new, recuerda que creas el espacio de memoria. Entonces, hay una referencia. Entonces, hay una referencia. ¿Correcto? Entonces, hay una referencia de esa manera. Así está trabajando. Este espacio
este espacio, ¿correcto? Está referenciando a este de acá. Entonces tú tienes acá, esto es el arreglo D, y esto es un cliente. Este es un cliente, ¿correcto? Esto es otro cliente, esto es otro cliente, ¿sí? Entonces, acá tienes el arreglo D, y acá tienes D en la posición 0, ¿correcto? Acá tienes D en la posición 1, y acá tienes D en la posición 2. Entonces, D en la posición 0 está apuntando, referenciando a un cliente, a una zona de memoria cliente. D en 1 también, D en 2 también. Esto es la gráfica de lo que estás haciendo en código. Esto acá. Entonces, te das cuenta, ahora sí hay 3 objetos de tipo cliente, porque el arreglo es de tipo cliente. Entonces, hay 3 objetos, has creado 3 nuevos espacios, y cada elemento del arreglo está referenciando a uno de ellos. ¿Ok? Entonces, este es un ejemplo de cómo se asigna. Lo otro ejemplo, otra manera de inicializar. Tenemos D igual new cliente, corchete, 3. Pero ahora, prestar atención. No le pongo 3, pongo corchete, y le pongo llave. Y dentro de la llave, ahí voy a colocar new cliente, coma, new cliente. Listo. Entonces, aquí está instanciando sin colocar el número de elementos, el valor numérico, pero aquí está colocando elemento por elemento. Corchete, llave, corchete y llave. Entonces luego tú puedes hacer ln d.len. Esto debe imprimir 2. Ven, imprime 2. ¿Ves? Entonces también existe así. Cuando tú conoces la cantidad de elementos, la cantidad de objetos que debe haber, tú puedes utilizar esta forma de inicialización, ¿correcto? También lo puedes usar. ¿Ok? Entonces estamos viendo diferentes formas de inicializar. Estamos viendo diferentes formas de inicializar. Entonces, hasta aquí tenemos nuestro arreglo de objetos y ya lo hemos inicializado. Ahora vamos a ver cómo ingresar los datos a un arreglo. Entonces aquí es necesario utilizar un bloque iterativo. Entonces para ello utilizamos un loop for para recorrer un arreglo. Es de lo más conocido, sea un loop, un bucle for, o
un loop while. Entonces nosotros tenemos for entero i igual a 0, el índice de un arreglo comienza en 0, el índice de un arreglo comienza en 0, for entero i igual a 0, i menor que, y acá donde hago d punto, tenemos d punto length, la longitud, y hago y más. Entonces yo hago lo siguiente, vamos a asignar un valor a cada elemento que el vector D, ¿no? Tú ves el vector D ya tiene objeto. Entonces acá haremos, por ejemplo, D corchete I. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir el objeto en la posición I, como la variable I va a estar cambiando de valor. Entonces será, por ejemplo será el I vale 0. Al inicio el I vale 0. Entonces tienen D en I es el objeto. Punto set nombre. Y acá le pones, por ejemplo, ponemos nombre más I. ¿Correcto? Nombre más I. Entonces, ya tenemos de esta manera cómo asignarle un nombre, al objeto en la posición I de forma dinámica, ¿correcto? De forma dinámica. Entonces, este for, así como está, ¿correcto? Este for, así como está, va a recorrerse, miren, el I0 hasta el I menor que el tamaño de el arreglo. Entonces acá hay algo importante. Hay que estar seguros que este objeto de emit existe, porque acá estás haciendo uso del método setNombre para un objeto que en esa posición debe existir. En nuestro caso, miren, si yo lo ejecuto, funciona todo el código. Yo lo ejecuto y funciona. O sea, no hay error. Imagina que has hecho el siguiente código. Lo voy a copiar nuevamente. Aquí. Imagina que has hecho de 3 objetos y asignas en la posición 0, en la posición 1, pero no en la posición 2. Por X motivos no tienes objeto en la posición 2. Y acá vas a recorrer los tres elementos porque has hecho d.length. Entonces, al correr, ¿ves? Al correr sucede una excepción, sucede un error en tiempo de ejecución. Una excepción es un error en tiempo de ejecución. Entonces, te dice null de nulo, pointer exception. Entonces ahí ya te das cuenta que algún objeto que has querido acceder es nulo. Efectivamente, el objeto en la posición 2, porque cuando tú haces un arreglo de 3 elementos, tú tienes 0, 1 y 2 como posiciones. Entonces acá tienes en la posición 0 un cliente, tienes en la posición 1 otro cliente,
¿correcto? Entonces acá haces un for y este for, el i va a tener 0, 1 y 2. El i será 0, 1 y 2, menor, todos estos menor que 3, ¿correcto? Entonces, todos estos menor que 3, 3 es el tamaño, por eso que el i será 0, 1, 2, menor que 3. Entonces, para el i en 0 sería el objeto en la posición 0, le coloco el nombre, si hay un objeto. Luego el i aumenta, el objeto en la posición 1, le pongo el nombre, también hay un objeto en la posición 1. Cuando llega a ser 2, el objeto en la posición 2 le asigno el nombre, ahí es allí donde sucede el error, porque el objeto en la posición 2 no existe. Lo has hecho acá, has hecho el 0 y el 1, el 2 no existe. ¿Me dejo entender? El 2 no existe. Es por eso que a ti te está saliendo null pointer exception. Y esto es un error de lo más común cuando trabajamos con arreglos. Debemos de preguntarnos si existen todos los elementos, en el arreglo, ¿ok? Ese es número 1, ¿ok? Entonces tenemos y, ¿correcto? Tenemos y. Muy bien, muy bien. Entonces tenemos la creación del arreglo, la asignación, ¿correcto? Entonces nosotros, ¿correcto? Vamos a hacer justamente ello. Vamos a aquí, aquí en este for, como este for mínima, como este for recorre tres veces, itera 3 veces, yo haré esto, ¿no? Haré de en mi, asigno new client, ahí, new client, ¿ven? Ahí, ¿qué estoy haciendo? Dinámicamente le estoy asignando en la posición y un nuevo cliente, y allí le pongo un nombre, ¿te das cuenta? Y allí le pongo un nombre, y luego aprovecho ahí mismo en el for para imprimir ese nombre, punto get, ahí, ¿okay? Entonces vamos a ver el resultado. Ahí, ¿correcto? Allí. Entonces, ven, dinámicamente el arreglo aquí, ¿no? Esto acá lo podemos comentar porque dentro del arreglo ya lo estoy creando. Entonces, aquí has creado, ¿no? 3 espacios de memoria para el arreglo llamado D. Y con este for haces de 0 a la talla de elementos menos 1, y adentro estoy creando, instanciando un objeto y creando una zona de memoria, o sea, el objeto en la posición I, nuevamente, asigno referencio a esta nueva zona de memoria. Luego, este objeto en I, el que se encuentre allí, le voy a dar un nombre, le voy a dar el nombre llamado nombre más uno, ¿correcto? Le voy a dar de esta manera. Y luego voy a imprimir, tenemos system out print l y hago d en mi punto get nombre. Entonces, de esta manera, miren, estamos con este for, estamos llenando, por llamarlo así,
de objetos estamos agregando un objeto a cada zona de memoria, a cada a cada elemento del arreglo. Entonces, el D en I referencia a un cliente. Entonces, acá te das cuenta, vas a crear new cliente, ¿sí? Entonces vas a crear muchos objetos. Estás creando coloriport, estás creando muchos objetos. Entonces, un objeto por cada elemento. Tiene que ser así. Un objeto por cada elemento. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿correcto? Entonces, veamos el siguiente caso entonces. Y si me han podido entender, veamos el siguiente caso. Veamos un ejemplo. ¿Ok? Veamos todos un ejemplo. Miren, prestad atención. Vamos a ver un ejemplo. Y decimos lo siguiente. Cliente, voy a usar el cliente A. No, voy a usar el cliente 1. Cliente 1, new cliente. Cliente 1 punto de nombre. Le pongo María. Listo. Ahora add de new cliente de 3 días. Y ahora add for. Nuevamente, repito, prestar atención con el razonamiento. En 0 y 0 y menor que d punto lengua y más d en i asigno cliente 1 d en i punto d en i no, y le pongo nombre más i punto. Entonces quiero que me digan qué imprime acá. Cliente 1 punto get. Vamos a ver. Entonces vamos a analizar, ¿sí? Recuerden, solamente analizar, ¿correcto? Solamente analizar. Entonces, ¿qué es lo que sale? ¿Qué es lo que imprime esta línea de código? ¿Correcto? Ahí les doy un par de minutitos y todos razonando, ¿ok? Todos razonando. Bien, entonces, ¿correcto? Entonces, vamos a lanzar el código control F11 y vemos que la respuesta es nombre 2. La respuesta es nombre 2.
Entonces acá presten atención. ¿Qué es lo que está sucediendo en este ejemplo? Presten atención. Lo que está sucediendo es que tenemos un objeto cliente 1, el cual se llama María. ¿Ok? Prestad atención. Entonces, tenemos un objeto llamado cliente 1. Tenemos un objeto llamado cliente 1 que tiene como nombre María. ¿Estamos de acuerdo? Hay un cliente 1 por allí que referencia a una zona de memoria donde allí está guardado el valor María. Luego instancio 3 clientes, luego instancio un arreglo para 3 clientes. El arreglo existe, de tamaño 3, pero no hay nada adentro. Entonces hago un for del tamaño para recorrer la cantidad de elementos del arreglo B. Entonces, por cada elemento, miren, por cada elemento del arreglo B, hago una referencia a quién. Aquí, muchachos, a quién está haciendo la referencia el elemento en la posición I. Cuando hacemos D corchete I, asignación cliente 1. Entonces, la pregunta es, ¿a quién está haciendo referencia el elemento de corchete I? Vamos, muchachos, vamos enviando la respuesta. Tenemos entonces de corchete I, ¿correcto? Asignación cliente 1. Entonces, en ese momento, el elemento en la posición I está haciendo referencia a quién. Muy bien, Luis. Ok, Luis ya nos ha dicho su respuesta, ¿correcto? Muy bien, la cual es correcta. Ok. Entonces tenemos de corchete I está haciendo referencia a cliente 1. Cliente 1 existe, ha sido creado afuera, es un objeto. Entonces, el arreglo D en la posición I, el arreglo D en la posición I, asigno cliente 1. Entonces, si tú te das cuenta, el elemento en la posición I estará referenciando a el cliente 1. Y en ese momento le vas a poner nombre, la cadena nombre más I. Esto que está acá será, esto de acá será al inicio, la primera vez será nombre 0, porque el I vale 0. La primera vuelta, el for, estamos de acuerdo que el for hace 3 vueltas. La primera vuelta, la primera vez que entra es D en 0, porque el I vale 0. D en 0 referencia al cliente 1. D en 0, el nombre será nombre 0. ¿Ok? Bien. Ahora el I, o sea, el for hace la segunda vuelta. Ahora el for hace la segunda vuelta y el I vale 1.
el i vale 1 y sería d en 1 también, d en 1 también referencia al cliente 1. Cliente 1 no ha cambiado, es el mismo. Entonces, d en 1 también referencia al cliente 1. Ahora, d en 1, su nombre d en 1. Como d en 1 referencia al mismo cliente 1, ahora pues d en 1, el nombre será nombre 1, porque el i vale 1. Pero d en 1 es lo mismo que cliente 1, porque d en 1 apunta a cliente 1. Y también d en 0 es lo mismo que cliente 1, pero el d en 1 ya le cambió el nombre. Ahora te llamas nombre 1. Avanza una última vuelta más y ahora sería i en 2. D en 2 también referencia a cliente 1. Y ahora será d en 2. Ahora será d en 2. Set nombre sería cliente 2, set nombre, nombre i sería nombre 2. Entonces, cliente 1 tendrá el nombre 2, se llamará nombre 2. ¿Por qué? Porque lo hemos hecho de esta manera, lo hemos colocado dentro del bucle for. Muy bien dicho, muy bien. Entonces, Elizabeth, es correcto lo que acabas de decir. El cliente 1 era María. Al entrar al for, el for corre y se va asignando el nombre según el valor actual del bucle. Al final paramos en 2, el índice 2. Entonces, como el elemento D2, D en el índice 2, asignamos al cliente 1, entonces cuando yo hago D en 2 punto nombre, será nombre 2 y nombre 1 también tendrá nombre 2. Entonces, por eso que cuando yo imprimo cliente 1 punto nombre, cliente 1 punto nombre, cliente 1 punto nombre, como cliente 1 es el mismo, entonces, como cliente 1 es el mismo, entonces todos los cambios se han estado haciendo allí en cliente 1, porque el elemento en 0, el elemento en 1, el elemento en 2 está referenciando a cliente 1, ¿sí? Entonces, visto gráficamente, esto lo vamos a guardar, ¿correcto? Entonces, visto gráficamente, sería así: un arreglo de 3, ¿correcto? Un arreglo de 3, un arreglo de 3 y un solo objeto, el objeto cliente 1. Un solo objeto, el objeto cliente 1. O sea, acá hay que corregir también. Acá hay que corregir. Acá sería cliente 1, está bien por un lado, pero hay una zona de memoria, esta zona de memoria,
¿correcto? Y entonces tenemos, si somos estrictos, es así. Hay una zona de memoria, esta, que aparece cuando haces new cliente. Esta zona de memoria, esta zona de memoria es la que aparece cuando haces new cliente. Esta zona de memoria es la que cliente 1 está asignando, está referenciando. Esta zona de memoria es la que cliente 1 está apuntando. Así es estrictamente como estamos aprendiendo. Entonces, luego con el for hemos hecho que el D en I, el D en 0, el D en 1, el D en 2. Por el for, cada uno de estos hemos dicho que apuntaba a cliente 1. Eso es esto acá. D en I apunta a cliente 1. Pero como cliente 1 apunta a una zona de memoria, estos de acá apuntan acá también. ¿Correcto? Todos estos apuntan a la misma zona de memoria. ¿Correcto? Todos estos apuntan a la misma zona de memoria. Entonces, es por eso que todos los cambios se hacen en esta misma zona de memoria, en esta única zona de memoria, la zona de memoria a la cual cliente 1 está referenciando. Por eso que acá poníamos María al inicio, luego el for en el índice 0 le ponía nombre 0, en el índice 1 nombre 1, en el índice 2 nombre 2, pero todo era aquí, íbamos asignando, como se dice, íbamos chancando, íbamos reemplazando, íbamos seteando, ¿correcto? Íbamos actualizando el valor de nombre en ese mismo espacio de memoria. Es un ejemplo, ojo, este es un ejemplo para que podamos razonar, porque lo clásico sería que en el ejemplo que hemos hecho anterior, lo clásico es que cada índice del arreglo tenga su propio espacio de memoria, ¿sí? Cada índice del arreglo tiene su propio espacio de memoria, ¿correcto? Entonces, ¿sí? tenemos esto. Entonces, acá estamos siendo bien estrictos, o sea, cliente 1 apunta a una zona de memoria, y ahí está, cliente 1, una zona de memoria. Luego, el arreglo de 3 elementos, con el for, cada elemento referencia a cliente 1, cada cliente referencia a cliente 1, pero cliente 1 referencia a esta zona de memoria, entonces cada elemento referencia a esta zona de memoria. Muy bien, ¿correcto? Entonces, se dan cuenta qué importante es el tema de la referencia, ¿ok? Muy bien. Entonces, ¿correcto? Ese es un ejemplo particular, ¿correcto? Entonces, todo claro hasta acá, muchachos. Vamos confirmando si es que está claro el tema de el arreglo, la asignación, ¿correcto? La asignación, hemos visto la creación, la instanciación, la declaración de un arreglo, la instanciación de los elementos que van a ir adentro del arreglo. ¿Ok? Bien. Entonces tenemos nuestro arreglo de objetos. ¿Ok? Nuestro arreglo de objetos. Entonces ya sabemos cómo se declara. Ya sabemos cómo se declara. Ya sabemos cómo podemos
cómo podemos declarar el arreglo. Hemos visto que también podemos inicializar, colocar objetos ya al interior. Esto, esto no es muy usado, pero a veces se usa. Por eso lo pongo, por eso se los he mostrado, que puedes hacer uso de corchete y ya para inicializar de manera directa. Más que todo para hacer pruebas. Como más que todo esto se hace para hacer pruebas, para poner valores, porque tu programa lo debes de probar antes que lo entregues a alguien. Debes de verificar que funcione. Entonces tú por lo general haces este tipo de inicializaciones para más que todo para hacer pruebas. Entonces hemos visto el tamaño hemos visto con el for cómo asignar a cada elemento un nuevo objeto, ¿sí? Y hemos visto a cada elemento asignar un mismo objeto, ¿no? Todo esto por la referencia. Bien, ahora ya hemos pasado el tema de los arreglos, que de la misma manera, de aquí para adelante, lo vamos a utilizar. Ahora ya tenemos el concepto de los arreglos. Ahora entramos a un tema súper interesante, nuestro tema número 4. Este tema es el inicio de, como se dice, la parte más emocionante de la programación orientada a objetos. Es el tema de las relaciones entre objetos. Entonces acá ya entramos a un tema bastante picante, bastante interesante, donde el mundo, la gama de posibilidades es inmensa. Entonces hablamos de relaciones entre objetos. ¿Y por qué relaciones entre objetos? Porque el mundo real es de puros objetos. Tú convives con muchos objetos, entonces hay una relación. Entonces vamos a entrar al tema de relaciones entre objetos. Y para eso haremos, por ejemplo, profesor-alumno, digamos, profesor-alumno. Vamos a hacer entonces, prestar atención. Entonces haremos la clase profesor en el paquete com.java fundamentos.clase 04. Profesor. Tenemos profesor. Y acá hay un truco, ¿eh? Como vamos a hacer una referencia entre las dos clases, entonces al inicio crearlo vacío para que se cree. Luego hacemos alumno en el mismo paquete. Ahí está. Y también al inicio estará vacío. ¿Correcto? Entonces, prestar atención. El alumno, vamos a hacer privado, string, nombre. Ahí. Hasta allí, un nombre. Por favor, prestar atención. Entonces, rápidamente hago clic derecho, source, get, getter y setter, y genero olímpicamente, rápidamente genero los set y get. Esto ya les he dicho, esto es rapidito. El alumno tiene un nombre, muy bien. Ahora el profesor también tendrá nombre. Y de la misma manera tenemos source, getter and setter. Ok, selecciono los dos. Listo. Menos de 5 segundos. Entonces, ya está. Tenemos tanto el profesor, tanto el alumno tiene un nombre y tiene sus métodos get y set para poderlos utilizar. Ok, hasta allí está claro.
Entonces, presta atención, ahora viene la referencia. Y decimos, la referencia, comenzamos por ver la diferencia, perdón, comenzamos ahora con con el tema de las relaciones y comenzamos con el tema de la relación unidireccional. La relación unidireccional quiere decir que en este caso, tienes un alumno y un profesor, pero solamente uno de ellos lleva la relación. El otro, como quien dice, observa nada más. Mientras que el otro tiene la relación, la asociación, la relación, el vínculo, como lo quieras llamar. Entonces acá vamos a ver, digamos que sea el profesor, ¿ok? Que sea el profesor que tenga la relación, y acá está. Entonces dentro de profesor, vas a crear vas a declarar, y ojo con la palabra declarar, que es diferente crear. Vas a declarar un alumno. Ahí. Vas a declarar un alumno. Y acá le haremos los métodos get y set para asignar el alumno y para devolver el alumno. Por esto que lo coloque después de setNode. Listo, ahí. Entonces, pregunta aquí por favor, para ustedes. Pregunta para ustedes. Todos responden. En este método setAlumno vemos que por parámetro viene un objeto. Y acá disalumno, que es el atributo, tiene asignación alumno. ¿Qué es esto que está acá? Esa es la pregunta. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa línea? ¿Qué se está haciendo en esa línea? Vamos entonces dando una respuesta. ¿Qué es lo primero que ustedes pueden observar? ¿De qué estamos aprovechando? ¿Correcto? ¿Correcto? Número uno, ojo, Jonathan está cerca, muy cerca, diría yo, pero no son el mismo objeto. Ojo con eso. O sea, aquí como está. Esto es un atributo y este es un parámetro. Ojo con eso. Entonces, aquí, ¿qué se está haciendo allí? Entonces, vamos todos dando una respuesta. ¿Correcto? Vamos todos indicando que se dan cuenta que se está realizando allí. ¿Correcto? Entonces, la respuesta es la siguiente, muchachos. ¿Cómo? Acá tenemos por parámetro un objeto de tipo alumno y el atributo también es otro objeto. Entonces acá, muchachos, se está haciendo una referencia. Así de sencillo. Aquí hay una referencia. ¿Bien? Por eso es importante haber visto ese tema de la referencia. Entonces, como les digo, cuando hay dos objetos asignándose
allí habrá una referencia. Entonces, aquí hay una referencia. Entonces, es por eso que prestar atención. Aquí en este código, mira, aquí en este código, en ningún lugar hay un new alumno. No es necesario hacer un new alumno, no es necesario crear un alumno, porque el alumno no pertenece al profesor. Cuando yo creo algo es porque le va a pertenecer, pero en este caso el alumno no pertenece. El alumno está relacionado a un profesor, pero no es parte de. Entonces, tenemos declarado un alumno en la clase profesor para decir que el profesor tiene referencia al alumno. Y de esta manera, con este método setAlumno, por parámetro vendrá el alumno, y como el profesor internamente también tiene un atributo alumno, pero solamente para hacer referencia, porque esto no está reservando un espacio de memoria, solamente hace una referencia, lo cual es lo que queremos. Estamos en el tema de las relaciones entre objetos. Entonces, de esta manera, el profesor tendrá un enlace, una referencia a su alumno. Y acá también hay que indicar que estamos comenzando por el caso 1 a 1, unidireccional, y 1 a 1, o sea, un alumno, un profesor. Entonces tenemos, el profesor tiene su alumno. En el lado del alumno, tranquilo, no hay nada, porque es unidireccional. Entonces el alumno, por él, solamente sabe que hay como atributo, el alumno sabe que solamente tiene su nombre. Y con eso, contento, por el momento, contento. Entonces tengo mi alumno. Y el profesor tiene su nombre y a su vez tiene una relación a alumno. Siempre y cuando se ejecute el método setAlumno. Siempre y cuando se ejecute el método setAlumno. Entonces, ahora vamos al ejercicio. Ya está creada la relación. La relación básicamente es crear un objeto y luego crear un método que haga la referencia. Así es, que este atributo haga la referencia a algo que viene por parámetro. Básicamente ese es el tema. Entonces vamos al main, al main que siempre tenemos. Y en el main, correcto, haremos lo siguiente. Haremos alumno, new alumno. Declaro e instancio mi objeto alumno. Acá lo voy a importar. Control Shift O. Ya está, importar. Alumno, new alumno. Y hago alumno.setNombre. Y acá le voy a poner María López. Listo. Entonces, ya ven, tengo mi objeto alumno. Y ahora mi profesor, new profesor, control shift U para importar, listo, profesor punto set nombre, y le voy a poner, vamos a ponerlo acá, que se llame José Torres B, digamos. Y ¿qué más? El profesor punto set alumno, ¿ven? Allí está la clave de la relación. Es aquí cuando utilice set alumno donde le mandas el alumno, el objeto alumno que has creado. ¿Ves? Entonces acá
es bien interesante porque el objeto alumno está siendo creado en el main. El objeto profesor está siendo creado en el main. Ambos son dos objetos independientes, pero el profesor, gracias al método setAlumno, guarda la referencia a su alumno, pero el alumno no a su profesor. No sé si me dejo entender. Aquí el profesor guarda o establece una referencia a su alumno, ¿sí? A su alumno. Entonces es aquí donde envías el objeto alumno por parámetro y ya sabes que internamente en la clase profesor hay un alumno declarado que hace referencia, ¿ves? Interesante, es la referencia, que hace la referencia a este objeto alumno que está aquí creado. Entonces mantengo un solo alumno, un solo profesor, pero el profesor mantiene la referencia a su alumno. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que puedo hacer este código. Miren por favor. Profesor.getAlumno. El profesor utiliza su alumno, o sea, estamos en el supuesto que el profesor está haciendo la lista de alumnos en su casa y el profesor recupera el registro del alumno y ahí estamos haciendo eso, get.alumno, y le dice set nombre. Desde el profesor cambiamos el nombre del alumno, ¿ven? Y le pongo, no se llamaba María López Flores, se llamaba María Luisa López Flores. ¿Ven? Desde el profesor cambias, desde el profesor devuelve la referencia al alumno, esto sería el alumno, porque devuelve el objeto alumno, y a ese objeto alumno le hace nombre, un nuevo nombre. De tal manera que, ¿qué pasa si tú imprimes ahora usando el alumno? Imprime su nombre. ¿Qué creen que va a imprimir? Vamos con su respuesta. ¿Qué creen que va a imprimir ahora que utilizo el objeto alumno? ¿Correcto? Vamos entonces dando su respuesta. ¿Okay? Entonces, ¿correcto? Tenemos un alumno, un profesor. El profesor ahora le envió el alumno por parámetro, ¿sí? Y el profesor tiene un enlace a su alumno. Luego ya hago una operación. El profesor devuelve al alumno y le pone un nuevo nombre. ¿Correcto? Entonces, ahora el alumno, ahora usamos el objeto alumno y le pido el nombre del alumno. Entonces la pregunta es, ¿qué retorna? Entonces vamos respondiendo. Muy bien, Elizabeth, esta es la respuesta. Jonathan, completa la respuesta, Jonathan, por favor. Entonces, ahora el alumno dice, yo quiero saber el nombre que tengo. Bueno, obviamente el alumno sabe su nombre, pero ya estamos simulando. Entonces, muy bien, Jonathan, ahora sí. Todos vamos confirmando, por favor, para saber si estamos captando. Luis, Ketty, Giancarlo, también vamos participando. ¿Correcto? Entonces, tenemos que el alumno pide retornar su nombre.
Entonces haremos control F11 y ahí está, ¿ven? El alumno devuelve María Luisa López Flores, el nombre que el profesor había modificado. Entonces, ¿esto es o no es unidireccional? ¿Por qué? Porque esto es unidireccional. ¿Por qué? Porque solo el profesor modifica al alumno, pero el alumno no. Tú haz lo mismo desde alumno, no puedes. ¿Por qué no puedes? ¿Por qué no puedes? Porque dentro de la clase alumno no tienes una referencia al profesor. Entonces, hagamos lo mismo. Aquí les doy a ustedes un par de minutos para hacer lo mismo, para que el alumno pueda modificar el nombre del profesor. Si me han entendido, hagan ustedes la parte del alumno con el profesor. Nosotros hemos hecho el profesor con el alumno, donde en la clase profesor tenemos un alumno. Ahora hagan lo inverso, agreguen. Les voy a pasar entonces el código. Vamos a hacer la parte ejercicio para ustedes. Entonces les voy a dar tiempo. Entonces les voy a pasar aquí la clase profesor. ¿Sí? Ahí. Y la clase alumno, tal como está. Y en el método main, el ejercicio. Recuerden hacer control shift O para importar. Control shift O para importar. ¿Correcto? Entonces, ahí les voy a dar unos minutos para que lo puedan ejecutar esto y me confirman. Primero, por favor, ejecuten esto y me confirman que les ha salido bien. Y ya luego avanzan con lo que les he pedido. Que el alumno pueda modificar el nombre del profesor y luego imprimimos el profesor. Entonces lo que les estoy pidiendo es básicamente esto acá. Alumno.set profesor, le mando profesor, luego hacemos alumno.get profesor, get profesor, y a esto le hacemos set nombre y le ponemos, digamos, no se llama José Torres, sino le ponemos Manuel, digamos, Manuel Torres Vega, y luego haremos system opening LN y haremos profesor get nombre. Esto es lo que básicamente lo que estoy pidiendo hacer ahora, ¿correcto? Entonces les doy unos minutos, claro que sí, para que lo puedan realizar. Entonces me van confirmando cómo no. Entonces, muy bien, ¿correcto? Luis, Jonathan, Giancarlos ya lo han realizado en casa. Entonces, repito nuevamente, hasta ahorita lo que hemos hecho es unidireccional, uno a uno. Ahora vamos a hacer que el alumno también modifique el nombre del profesor. Estamos en el hipotético que digamos que el alumno, digamos, en su cuaderno tiene que poner un sticker y tiene que poner el nombre del profesor y pues tiene que poner el nombre del profesor. Entonces el nombre del profesor puso al inicio José Torres Vega, pero luego el profesor
dijo que no se llama José Torres Vega, sino se llama Manuel Torres Vega. Entonces el alumno tiene que modificar su sticker también. Entonces ahora el alumno modificará el nombre del profesor. Para eso, dentro de alumno, declaro privado profesor, y hago clic derecho, post, getter and setter, y buscar al profesor y lo coloco después de set nombre y le doy listo. Muy bien, con esto estamos creando la referencia en el método setGet, en el método setProfesor. Estamos creando la referencia a un profesor que viene, creamos la referencia a un profesor que viene por parámetros. Entonces eso es justamente aquí, ahí es por ahí. Alumno, setProfesor, ahí le mandamos el profesor, ¿sí? Y hacemos alumno getProfesor.setNombre, ahí le cambio el nombre. Y luego hago, usando el profesor, veo su nuevo nombre usando el profesor. Y debe funcionar. Debe salir Manuel Torres Vega. Muy bien. Muy bien y muy bien. ¿Ven? Ahí sale Manuel Torres Vega. Entonces, ¿quién lo modificó? Lo modificó el alumno. Y el profesor ve sus cambios. ¿Por qué? Porque, muchachos, estamos trabajando con un mismo objeto alumno, con un mismo objeto alumno que se referencia a una zona de memoria del alumno. Y tenemos a un objeto profesor que referencia a una zona de memoria creada para el profesor. Entonces usamos la referencia a esas zonas de memoria. Entonces, por eso que, como lo hemos visto, objetos pueden referenciar a esas zonas. Entonces, ven, hemos hecho ahora el tema de la relación bidireccional. Bidireccional, en ambos sentidos, uno a uno, ¿sí? Uno a uno. Entonces, bidireccional. Tanto el profesor modifica al alumno o obtiene datos del alumno, y el alumno modifica al profesor o el alumno obtiene datos del profesor. ¿Sí o no? Entonces, estamos ya entrando a los temas interesantes, que es el tema de las relaciones. Entonces ya hemos hecho dos: unidireccional, uno a uno; bidireccional, uno a uno. ¿Qué nos espera para el martes que viene? Una super clase, porque haremos una de las relaciones más importantes, el uno a muchos y el muchos a uno, ¿correcto? Entonces haremos la que más se usa, obviamente la que es más real, el uno a muchos, un profesor, muchos alumnos, y ahí usaremos el arreglo de objetos que hemos visto hoy. Y luego haremos muchos a uno, muchos alumnos a un profesor, ¿sí o no? Entonces nos espera una excelente, bonita, hermosa clase el martes que viene, minutos antes de las 11 de la noche. ¿Ok? Muchas gracias a todos por participar. Les pido que nuevamente revisen el video número 3, porque allí comenzamos a hablar de la referencia. Hoy ya estamos entrando a un nivel siguiente en el tema de las relaciones entre objetos que utiliza ¿cómo se dice? Que utiliza el tema de la referencia. El tema de las relaciones entre objetos utiliza las referencias. Luis, yo te pido por favor, Luis, ahorita mismo, Luis, envíame un correo, por favor, para agregarte en el grupo si no te está llegando los enlaces. Ok, por favor, un correo rápido. Yo les voy a mandar obviamente el video del día de hoy, más tardar a las 4 de la tarde, como siempre lo mando, ¿correcto? Y también les voy a mandar
el proyectito que hemos hecho el día de hoy. Entonces yo les pido revisar, revisar 2 videos, y desde el tema 3, desde el video 3, que hemos atacado el tema de las referencias. Y como hoy día que ya estamos entrando a, hoy día hemos visto arreglo de objetos, referencia a arreglo de objetos, y hemos comenzado el tema número 4, relaciones entre objetos. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, con la alegría de haber hecho una clase que ya comienza a estar interesante, vamos a vernos el día martes para continuar y hacer el tema súper interesante de las relaciones de uno a muchos y de muchos a muchos y de muchos a uno, y luego lo último es muchos a muchos, muchos profesores, muchos alumnos, muchos profesores. Muy bien. Entonces, muchachos, nos estaremos viendo, claro que sí, nos estaremos viendo el martes que viene. Cuídense mucho, nos vemos. Kelty, Elizabeth, Giancarlos, Jonathan, Luis y todas las personas que están participando en el curso. Nos veremos el día martes, minutos antes de las 11 de la noche. Vamos para adelante entonces. Nos vemos el día martes. Vamos para adelante.